A finales de 1940, un grupo de investigadores rusos mantuvo a 6 personas despiertas por 15 días consecutivos, usando un estimulante a base de gas. Fueron confinados en un espacio sellado donde se podían controlar cuidadosamente los niveles de oxígeno para que el gas no los matara, ya que este era tóxico en grandes cantidades. Todo esto ocurrió antes de que se inventaran los circuitos cerrados de cámaras, por lo que solo pudieron usar micrófonos y ventanas con 12 centímetros de grosor para monitorear a los sujetos de prueba. La recámara estaba repleta de libros, catres para dormir pero sin cobijas, agua en el lavamanos y el retrete, y suficiente comida para que los 6 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos condenados como enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo marchó bien por los primeros 5 días. Los sujetos apenas si se quejaban, pues, falsamente, se les había prometido que serían puestos en libertad si se sometían a la prueba y no dormían por 30 días. Todas sus conversaciones y actividades eran monitoreadas, y fue notorio que hablaban sobre incidentes traumáticos de sus pasados. El tono general de sus pláticas se fue haciendo cada vez más oscuro a partir del 4.º día. Tras 5 días, empezaron a quejarse por las circunstancias y eventos que los llevaron al punto en el que se encontraban y sufrían de una severa paranoia. Dejaron de conversar entre ellos y comenzaron a susurrarle alternadamente a los micrófonos y ventanales. Por alguna extraña razón, creían que podían ganarse la confianza de los científicos si traicionaban al resto de sus camaradas. Al principio, los investigadores sospecharon que esto era un efecto secundario del gas mismo. Tras 9 días, uno de ellos se puso a gritar. Corrió por toda la habitación, gritando con todas sus fuerzas por 3 horas consecutivas. Después de este periodo de tiempo, intentó seguir con sus alaridos, pero solo podía producir chillidos y quejidos ocasionales. Los investigadores postularon que se había desgarrado las cuerdas vocales. Lo más sorprendente del suceso era cómo habían reaccionado el resto de los prisioneros. O, mejor dicho, cómo no reaccionaron. Continuaban susurrando a los micrófonos hasta que un segundo individuo empezó a gritar. Los que no gritaban tomaron los libros y embarraron sus heces en todas y cada una de las páginas. Con estas, y en completa calma, taparon el vidrio, bloqueando la vista al interior. Después de esto, los gritos se detuvieron casi de inmediato, al igual que los murmullos a los micrófonos. Otros 3 días pasaron. Los científicos revisaron los micrófonos cada hora para asegurarse de que servían adecuadamente, pues se les hacía imposible que no captaran ni un solo sonido proveniente de las 6 personas encerradas. El consumo de oxígeno indicaba que los 6 deberían seguir con vida. De hecho, se les administraba una dosis correspondiente a la que necesitarían 6 personas tras un extenuante y pesado ejercicio. En la mañana del 14.º día, los investigadores recurrieron a algo que no querían hacer. Es decir, usaron el intercomunicador que estaba dentro del confinamiento, esperando provocar algún tipo de respuesta en los sujetos de prueba, pues temían que estuviesen muertos o en estado vegetal. Anunciaron lo siguiente: abriremos la habitación para probar los micrófonos. Aléjense de la puerta y recuéstense boca abajo en el suelo. De no hacerlo, se les disparará. Si obedecen, uno de ustedes será liberado inmediatamente. Para sorpresa de todos, escucharon una sola voz que, tranquilamente, contestó: ya no queremos que nos liberen. Esto desató un debate entre los científicos y las fuerzas militares que financiaban el proyecto. Incapaces de conseguir más respuestas con el intercomunicador, finalmente decidieron abrir la cámara de gas en la medianoche del 15.º día. Se limpiaron los restos del gas y se llenó el cuarto con aire fresco. Al instante,
unas voces aparecieron por los micrófonos, quejándose. 3 voces diferentes se pusieron a rogar que les regresaran el gas. Suplicaban como si su vida o la vida de algún ser querido dependiera de ello. Se abrió la recámara y los soldados entraron para sacar a los prisioneros. Estos gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, al ver lo que yacía ahí dentro. Cinco de los 6 sujetos de prueba seguían con vida, si es que así se le podía decir al estado en el que se encontraban. Parecía que ni siquiera hubiesen tocado las raciones de comida. Había trozos de carne atascados en el drenaje que yacía en el centro del cuarto, permitiendo que 10 centímetros de agua estancada se acumulasen sobre el suelo. La carne pertenecía a los muslos y pecho del 6º sujeto de prueba, el único que había muerto. Fue imposible determinar cuánta sangre se había combinado con el agua que inundaba el lugar. Los 5 sobrevivientes también carecían de grandes porciones de músculo y piel de sus cuerpos. La carne desgarrada en sus dedos, así como los huesos que sobresalían de estos, indicaban que las heridas se habían hecho a mano, no a mordidas, como pensaron los científicos en primer lugar. Una examinación más minuciosa de la posición y ángulos de las heridas determinó que la mayoría de ellas fueron autoinfligidas. Los órganos abdominales que se encontraban por debajo del costillar de los sujetos habían sido removidos, mientras que el corazón, pulmones y diafragma permanecían en sus lugares. La piel y casi todo el músculo adherido a las costillas había sido arrancado, exponiendo así los pulmones entre los huesos. Todos los vasos de sangre y órganos que se habían removido permanecían intactos. Era como si solo los hubiesen puesto en el suelo por alguna razón desconocida. Sin embargo, estos seguían funcionando. Aún formaban parte de sus respectivos cuerpos. Era evidente cómo el tracto digestivo de los 5 continuaba con sus funciones biológicas. Se podía percibir cómo digería comida. Rápidamente, fue aparente para el equipo que lo que digerían era su propia carne, aquella que se habían arrancado y consumido por el transcurso de los últimos días. La mayoría de los soldados en las instalaciones pertenecían a las fuerzas especiales de Rusia. No obstante, muchos se rehusaban a entrar a la cámara para sacar a los sujetos de prueba. Estos últimos continuaban gritando que querían permanecer ahí dentro, a la par de que rogaban y demandaban que les regresaran el gas para no quedarse dormidos. Todo el personal presenció con asombro cómo los prisioneros se rehusaron ferozmente a salir de la recámara. Uno de los soldados rusos murió cuando le cercenaron la garganta. Otro fue herido de gravedad cuando le arrancaron los testículos y una arteria de su pierna fue desgarrada por los dientes de un prisionero. Otros 5 soldados perdieron la vida en el transcurso de las próximas semanas, si contamos a aquellos que cometieron suicidio tras el incidente. En la lucha, uno de los sujetos de prueba restantes perdió su vaso, lo cual lo llevó a desangrarse casi en el acto. El equipo médico intentó sedarlo, sin éxito. Lo inyectaron con más de 10 veces la cantidad de morfina recomendada para un humano, y, aún así, se defendió cual animal salvaje que ha sido acorralado, rompiéndole el brazo y varias costillas a un doctor. Cuando se vio que su corazón continuó latiendo por 2 minutos enteros después de haberse desangrado, fue seguro suponer que su sistema circulatorio tenía más aire que sangre. Incluso después de que su corazón se detuvo, continuó gritando y sacudiéndose por otros 3 minutos. Atacaba a cualquiera que estuviese a su alcance mientras alardeaba la palabra más, una y otra vez, cada vez más débil, hasta que finalmente se quedó quieto. Los 4 sujetos restantes
fueron fuertemente inmovilizados y llevados a una instalación médica. Los 3 que aún conservaban sus cuerdas vocales rogaban por el gas, exigían permanecer despiertos. El más herido de los 4 fue llevado al único cuarto de operaciones en el lugar. En el proceso de ponerle sus órganos de vuelta en su cuerpo, se descubrió que era inmune a los sedantes que se le administraron para cirugía. Luchó bruscamente por liberarse de sus ataduras cuando se llevó la anestesia en gas para dormirlo. Casi lograba zafarse de una muñeca, a pesar de que un soldado que pesaba más de 90 kilos se la sujetaba con todas sus fuerzas. Tomó un poco más de lo normal para dormir al paciente. No obstante, en cuanto sus párpados se cerraron, su corazón se detuvo. La posterior autopsia reveló que su sangre contenía el triple de oxígeno que tiene una persona normal. Los músculos que aún permanecían adheridos a su cuerpo estaban gravemente desgastados y se había roto 9 huesos en la lucha previa. La mayoría de sus fracturas fueron provocadas por la fuerza que sus propios músculos ejercieron en sus huesos. El tercer sobreviviente era aquel primer sujeto que se había desgarrado las cuerdas vocales. Era incapaz de rogar por más gas u objetar contra la cirugía. Solo reaccionaba sacudiendo su cabeza violentamente en negación. Por otro lado, cuando alguien sugirió que se hiciera la cirugía sin anestesia, el paciente asintió con la cabeza enérgicamente y no reaccionó durante las 6 horas que duró el procedimiento, en el cual reemplazaron sus órganos abdominales e intentaban cubrirlos con lo que le quedaba de piel. El cirujano declaró que debería ser médicamente imposible que el paciente continuara con vida. Una aterrada enfermera dijo que en varias ocasiones vio cómo el paciente formaba una retorcida sonrisa cada que sus ojos hacían contacto con los de ella. Cuando la cirugía terminó, el sujeto observó al cirujano y comenzó a exhalar fuertemente. Intentaba hablar. Asumiendo que se trataba de algo de suma importancia, el médico le dio una pluma y un papel al paciente para que pudiera entregar su mensaje. Este era muy sencillo. Sigue cortando. Los 2 prisioneros restantes se sometieron al mismo procedimiento, sin anestesia, aunque fueron inyectados con un paralizante por el resto de la operación. El cirujano encontraba imposible llevar a cabo su trabajo, pues los pacientes no dejaban de reír. Una vez que los sujetos fueron paralizados, solo podían seguir el movimiento del equipo médico con sus ojos. Sus cuerpos procesaron el paralizante en un periodo inusualmente corto y pronto intentaron liberarse. En cuanto pudieron volver a hablar, pidieron de nueva cuenta el gas estimulante. Los investigadores intentaron preguntarles por qué se habían lastimado de esa forma, por qué se habían arrancado las entrañas y por qué querían consumir otra vez aquel gas. La única respuesta que obtuvieron fue: debo permanecer despierto. Se reforzaron las ataduras de los 3 sujetos de prueba y se les colocó de nueva cuenta en la recámara, mientras que el equipo esperaba instrucciones sobre qué hacer con ellos. Los científicos, al enfrentarse a la furia de los benefactores militares porque el experimento fue un fracaso, consideraron terminar con la vida de los sobrevivientes. Sin embargo, un oficial, un ex KGB, vio potencial en el proyecto y quería ver qué ocurriría si se ponían a los individuos de vuelta en el gas. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final cedieron bajo presión. Preparando a los sujetos para ser sellados de nueva cuenta en la recámara, fueron conectados a monitores de electroencefalogramas. Para sorpresa de todos, los prisioneros dejaron de resistirse cuando se les dijo que volverían al gas. Era evidente para todo el mundo que los 3 apenas si podían permanecer despiertos. Uno de los que podía hablar
tarareaba fuerte y continuamente. El mudo sacudía sus piernas contra los cinturones de cuero que se las sujetaban. Lo hacía alternadamente, primero la izquierda, luego la derecha. Era como si quisiera mantenerse ocupado con algo. El último hombre mantenía su cabeza elevada de forma que no tocara la almohada que yacía debajo. Parpadeaba rápidamente. Este fue el primero al que se le conectó el monitor, y era el que los científicos estudiaban más de cerca con asombro. Sus ondas cerebrales eran normales casi todo el tiempo, pero a veces, inexplicablemente, aparecían como una línea recta. Era como si sufriera en repetidas ocasiones de una muerte cerebral. Mientras los investigadores observaban la tira de papel que salía del monitor, una enfermera vio cómo el hombre de las ataduras cerró los ojos al mismo tiempo que su cabeza tocó la almohada. A la par, sus ondas cerebrales cambiaron a aquellas de un sueño profundo. Luego, formaron líneas rectas por última vez. Había muerto. El último de los sujetos que aún podía hablar empezó a suplicar que lo encerraran en ese instante. Sus ondas cerebrales comenzaban a mostrar intermitencias como las del que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar la habitación con los 2 sujetos de prueba, así como con 3 científicos. En ese momento, uno de estos 3 sacó un arma con prisa y le disparó al oficial directo entre los ojos. Luego, se giró al hombre mudo y también le asestó un tiro en la cabeza. Finalmente, apuntó su arma al sujeto de prueba restante, quien permanecía restringido sobre la cama. El resto del personal médico y de investigación empezó a escapar de la instalación. «No me encerrarán con estas cosas. No me encerrarán contigo», le gritó el prisionero. «¿Qué eres?», demandó saber. Tengo que saberlo». El sujeto sonrió. ¿Se te olvidó tan fácil? Somos tú. Somos la locura que yace dentro de todos ustedes, rogando por la libertad en todo momento, muy dentro de tu mente animal. Somos lo que se esconde en sus camas todas las noches. Somos aquello que callan y paralizan con sedantes cuando se van a sus cielos nocturnos, donde no los podemos alcanzar. El científico hizo una pausa. Luego, apuntó al corazón del sujeto y disparó. El monitor mostró una línea recta, a la par de que el sujeto espetaba con sus últimos respiros. Tan cerca de la libertad. Gracias por ver el video. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, ¿me echarías una mano compartiéndolo? Si quieres estar al tanto de lo que subo, te invito a que te